Nuevamente, bienvenidos a todos los que hasta ahorita se están conectando. Como director del programa, pues les agradezco mucho el compartir este espacio con nosotros. Les informo que estamos grabando esta sesión, ya que esto también es uno de los recursos que ustedes tienen dentro de la plataforma, las grabaciones de todos los conversatorios que realizamos para que sirva como material de consulta para más adelante, o si se pierden alguna instancia o tienen algún tipo de problema, pues que no se queden con nada de la información que vemos acá. Entonces, bienvenidos a este espacio. Este es un conversatorio directivo de los que llevamos a cabo dentro del programa. Tenemos un invitado muy especial, al cual ya voy a presentar aquí más adelante. Quiero comentarles es un poco acerca de la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Entonces, la primera parte es la presentación formal de Sergio, ya la voy a dar, su introducción. Segundo, vamos a realizar una charla que queremos que sea interactiva, por eso también invito a todos nuestros invitados a que abramos esta cámara porque vamos a hacer una conversación entre todos. Entonces, qué rico poder ver también a la otra persona que está detrás de esa cámara y que podamos sentirnos más cerca, ya que pues por temas de pandemia estos espacios nos aceleran o nos ayudan para que nos podamos vincular a espacios de formación más a menudo y con menos limitaciones, pero pues que no perdamos esta cercanía. Entonces, les agradezco a todos los que puedan en este momento encender su cámara para que hagamos este desarrollo con cámaras encendidas para que podamos ver también quién es la persona que nos acompaña al lado. Vale, finalizamos con la despedida del espacio, en donde vamos a dar unas palabras, pero entonces arrancamos con Sergio. ¿Quién es Sergio? Bueno, Sergio es un abogado especialista en fiscalidad internacional, también es profesor en el IESA y en temas de empresas de familia e internacionalización de empresas, ¿sí? Es el director, como lo mencionaba anteriormente Diego, que es el director del capítulo de Estados Unidos de ILAEF, el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, y aparte, pues, escritor de varias publicaciones de libros acerca de este tema, ¿no? El tema de las empresas familiares en Latinoamérica. Entonces, Sergio, bienvenido a este espacio, el auditorio es todo tuyo y qué rico ver las cámaras de todos los que nos acompañan en este momento. Perfecto, Máximo. Oye, para mí es un honor y me honra mucho esta gratísima invitación. Gracias, Diego. Gracias, Marcela. Bueno, por este café, como llama Diego, a participar y compartir con ustedes este programa de director, que debo decir que los directores para mí son en gran medida, es la orquesta más importante desde el punto de vista empresarial, porque debo decir, en mi experiencia que he tenido en el mundo corporativo, como asesor fiscal, abogado de mi formación, pero del punto de vista corporativo, el director para mí es la intimidad corporativa, es el tejido, está tan metido en el tejido empresarial que muchas veces el director es como la turbina de la empresa. Y hay que diferenciar cuando el director va de pasajero o va de turbina. Entonces, en estos temas, conversar sobre este tipo de cosas, me parece que es muy elocuente que el director sepa un poco desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel patrimonial, las inquietudes que tienen las empresas familiares y no familiares en cuanto a la organización de sus patrimonios, los temas sucesorales, el tema fiscal que ha cambiado mucho a nivel internacional. Hoy en día se habla de una nueva reforma en Colombia, tributaria, o sea, el mundo del reseteo que ha tenido a través de la OCDE, los distintos paraísos fiscales que se llamaban así, que ahorita hoy en día siento que la fiscalidad y las planificaciones o las estructuras patrimoniales han tenido otra corriente, ¿no? Yo quiero empezar comentándoles que obviamente el mundo empresarial, por dividir en algún sentido lo que es el mundo de la empresa familiar a la no familiar, que no existe en ninguna legislación, no existe en ningún ordenamiento jurídico, una diferencia jurídica, una definición en sí mismo de lo que es una empresa familiar a una no familiar. Para que tengan en cuenta y ustedes, cada quien como directores o como profesionales, se ubiquen. Yo estoy en una empresa familiar o no familiar, o es una empresa no familiar que se puede convertir en una empresa que va a tener trascendencia y va a tener unas características únicas, ¿no? Y es ahí un poco mi primera reflexión, que a pesar de que no existe a nivel jurídico en ningún ordenamiento una definición en sí misma de una empresa familiar a una no familiar, son las características que hacen que una empresa de pronto diga, oye, yo soy una empresa familiar. Y una de esas primeras características es que la familia indudablemente detente en la mayoría accionaria o el control accionario.
independientemente del número de acciones, puede ser 51, 75, 4%, no importa el porcentaje, pero que el control económico y el control de gestión, las decisiones, la tome la familia. Por otra parte, que en la directiva en esa junta directiva o ese tejido empresarial exista o esté involucrado al menos uno o dos miembros familiares en cargos, repito, de directiva o de gerencia. Y a mi juicio, y lo más importante y lo que sí que es característico de la empresa familiar, es la trascendencia, es la continuidad. Es decir, una empresa familiar no se ve muchas veces como un negocio familiar de un grupo de miembros o de socios que construyen un proyecto, venden una obra, generan un dividendo y ahí queda el proyecto o ahí queda la empresa. Sino que lo característico y lo que determina la empresa familiar es su continuidad, es su trascendencia. Y de ahí surgen dos grandes retos que tiene la empresa familiar hoy en día o la empresa a nivel latinoamericano, que es esa continuidad, esa trascendencia desde dos puntos de vista. Y aquí un poco es donde aterrizo el tema de la planificación y protección patrimonial. Una cosa es la sucesión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista accionario, desde el punto de vista patrimonial, de las acciones, del dinero, del patrimonio propiamente, y otra cosa es la sucesión desde el punto de vista gerencial, de la gestión, del liderazgo que tenga la familia. Y hemos visto, de una manera, aunque se sabe que a nivel latinoamericano es muy elocuente la cantidad de empresas familiares que conforman la empresa privada en nuestros países, y es muy elocuente también el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto y en la generación de empleo privado. Es muy elocuente también que muchas veces estas empresas, aunque tienen resultados económicos y sus negocios son maravillosos en todos los sentidos, muchas veces no logran esa sucesión o no logran esa trascendencia y van disminuyéndose en el camino o generacionalmente por varios factores, ya sea factores de conflictos interpersonales entre los miembros de familia, factores que no hay, incluso hay problemas intergeneracionales, o que no existe realmente un plan de sucesión o un plan patrimonial. Y es aquí donde quiero llegar. Un poco en mi experiencia como abogado y consultor de varias empresas latinoamericanas, me he dado cuenta que uno de los temas más importantes para llevar de la mano a la empresa, familiar o no familiar, llevarla de la mano a una continuidad, a un progreso no solamente empresarial, económico, sino de su trascendencia, es el tener un plan de sucesión. Cuando hablamos del plan de sucesión, vuelvo y repito, vamos a verlo y enfocarlo desde dos puntos de vista. La sucesión económica, accionaria, operativa, accionaria digamos, la sucesión operativa o de gestión. Partiendo de esa base, entendemos que la sucesión o esa transición es cuando de alguna manera van a pasar los bienes, el patrimonio o la gestión de una generación a otra, de una persona a otra. Esa transición o esa sucesión se puede dar de dos puntos de vista. Cuando se hace en vida, cuando esa trascendencia o esa transmisión, digamos, patrimonial, un fundador decide hacerlo en vida porque cede las acciones a los hijos, porque vende, porque dona, y es una planificación y una sucesión asistida donde el fundador y sus beneficiarios lo hacen, vuelvo y repito, a nivel contractual, estando vivas las partes, que tiene un efecto jurídico y unas implicaciones interesantes, y cuando esa sucesión o esa transmisión patrimonial, accionaria, se da obviamente por causa de muerte del patriarca, del fundador o del miembro de familia que detenta las acciones o el patrimonio. Cuando se da desde el punto de vista sucesoral, porque fallece la persona, hay dos vías de hacerlo. Porque se deja un testamento o no se deja un testamento. Cuando no se deja un testamento, nuestros códigos civiles en los países latinoamericanos establece claramente un orden de suceder. Eso no se deja al azar. De manera que hay dos limitaciones importantes, a pesar de que dice que los testamentos son libres. No, en Latinoamérica, exceptuando México y Panamá, existe lo que llaman herederos forzosos. En Colombia hay herederos que están llamados por ley, que son descendientes o ascendientes o cónyuges que son
de manera legal reconocida y que son herederos del difunto y que no se puede violar esa disposición, son herederos necesarios, forzosos, así se llaman. Y no solamente porque son los llamados por ley, sino porque se les reconoce una cuota parte hereditaria, un porcentaje de la herencia que no se puede quebrantar, que no se puede de alguna manera vulnerar. Son herederos forzosos porque los llama la ley y encima tienen una cuota hereditaria obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si el fundador o la persona, digamos, donde se detenta el patriarca de la empresa familiar o del grupo económico del cual se trate, no deja un testamento o no deja alguna estructura patrimonial de la cual vamos a hablar, inmediatamente el Código Civil se encarga de hacer la repartición, sin importar quién es quién, sino quiénes son los llamados por ley, y le da a cada quien lo que le corresponde en la porción de que el Código Civil establece. No importa si tiene 60 años el heredero o tiene 18. No importa si es capaz, incapaz, si le gusta la empresa, no le gusta la empresa. Si tiene cualquier condición fuera de esto, a los efectos civiles es irrelevante. Cuando de alguna manera se empieza a hacer un plan de sucesión, hay una primera inquietud. Yo no voy a dejar en manos de un código civil todo lo que tiene que ver con los temas patrimoniales que no regula, sino absolutamente el quién, el cuándo y el cuánto. Yo quiero incidir y quiero de alguna manera planificar de manera más directa y ser responsable de que esto no quede de alguna manera a la deriva, sino yo quiero participar en ese plan de sucesión. Entonces, ¿cuál es el primer recurso, entre comillas no, desde el punto de vista jurídico que tienen nuestros países latinoamericanos? El testamento. Voy a dejar un testamento, pero en Colombia y el resto de los países latinoamericanos encontramos que el testamento lo define la ley y en los códigos nuestros como un documento en el cual se recoge la última voluntad del causante, donde él dispone de su patrimonio, ya sea total o parcialmente, para después de su muerte. Y dice que es un documento libre, es un documento muy formal, vale decir, en Colombia, en todas partes del mundo, hasta en los Estados Unidos. Aquí luego les hablaré un par de casos con el tema de la pandemia que son interesantes, porque muchas veces el testamento se tenía que grabar porque no daba chance con el tema de la salud pública, la crisis de salud pública. Pero son documentos muy formales, son documentos sumamente solemnes y que cuando no se cumple esa solemnidad o esa formalidad son nulos y pueden ser impugnados. En Colombia tienen que ser registrados bajo notarios, con testigos, y tienen una serie de especificidades. No es que de pronto Sergio Parra decide y un día tomándose un trago de puño y letra decide dejar un testamento sin voluntades, sin que existan testigos y sin una formalidad legal. Eso no tiene validez. Adicionalmente, a esa formalidad, esos testamentos tienen limitaciones. Como dije antes, hay herederos forzosos y hay cuotas hereditarias forzosas. Con esto lo que les quiero decir, que el testamento como herramienta jurídica sucesoral propia de nuestros países es un instrumento muy limitado, porque solamente rige o solamente puede determinar específicamente porcentajes, respetando, como dije, la legítima, y personas ajenas a las que les corresponde legalmente, digamos, por ley o heredero forzoso. Pero el testamento no puede dejar condiciones. Es decir, mi hijo me heredará si estudia en determinada universidad, si se casa con fulana de tal. Cualquier condicionamiento, si se incorpora a la empresa, si se me gradúa y tiene las habilidades para ser director el día de mañana o vicepresidente de la Junta, o sea, cualquier condición que establezca el testamento lo hace nulo. Entonces, a pesar de que se dice que es un documento libre, el documento en los países nuestros y en Colombia, puntualmente, no debe, en primer lugar, tiene que ser formal. Segundo, rige estructural y fundamentalmente sobre lo económico. Es nulo si deja de alguna manera algún condicionamiento al heredero. Y tercero, es un documento que aplica fundamentalmente al territorio local, a los bienes que están ubicados en cada país donde se establece o donde se deja. Porque hay un principio, no existe un testamento universal. Y por otra parte, ¿qué es lo que sucede? Que grandes patrimonios o patrimonios hoy en día, personas o familias que tienen unas propiedades en los Estados Unidos, tienen inversiones en otros países, tienen unas cuentas en Europa, los hijos tienen de alguna manera varias residencias fiscales,
y no se puede estar dejando un testamento en cada país donde uno tiene algún tipo de inversión o de propiedad o activo. Entonces, dicho esto, es a donde quiero aterrizar y quiero hacer un paréntesis a ver si me están siguiendo, si hay alguna duda o hay algún comentario para seguir adelante. Porque le comento esto de manera general para que ustedes se ubiquen que para hacer un proceso de, digamos, de transición, de sucesión, para evitar conflictos, es importante, como los retos que acabo de decir, tener un plan de sucesión y un plan de sucesión basado en algún tipo de herramienta o algún tipo de instrumento que ya vemos que el Código Civil y lo que establece, se deje un testamento o no se deje un testamento, no es suficiente. Quiero preguntarle a la audiencia si hay algún tipo de comentario, alguna duda, si me están escuchando bien, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas, Max? Vale, no, yo te escucho a ti perfecto. Me gustaría hacerle una invitación a todos por si quieren participar. Tienen la opción de levantar la mano desde la barra de herramientas o dejando los comentarios desde el chat, en donde pues entre Marcela y yo les vamos a estar facilitando la comunicación con Sergio si llegan a tener algún impedimento que no les permita generar la interacción con el GIF de la mano. Entonces, los escuchamos. Diego creo que iba a decir algo. Sí. No, yo creo que hay un tema, y como lo estás empezando a desarrollar, es muy interesante porque particularmente en mi experiencia como miembro de Junta, me he tenido que encontrar justamente con varios aspectos y planes. Uno tiene que ver con que normalmente en la Junta nosotros no tenemos en cuenta que uno de los grandes objetivos de una Junta también tiene que ver con el tema de sucesión y el plan de sucesión directiva, pero también el riesgo que implica no tener plan de sucesión patrimonial, porque en el fallecimiento de los fundadores, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado en pandemia, tuvimos, no de las empresas que llevamos, pero sí de empresas cercanas, que ver casos donde el fundador fallece por COVID y el trastorno empresarial es importante. Entonces, aquí en ese tipo de aspectos le afecta directamente a la junta directiva, por un lado. Y por otro lado, también los dolores de cabeza que está significando en este momento en las empresas, por ejemplo, principalmente obviamente lo ven en empresas de familia, el tema de la doble nacionalidad, ¿sí? El tema de la doble nacionalidad de los sucesores, y lo que decía Sergio, es muy importante tener en cuenta de cómo es el plan que se tiene que desarrollar con bienes en otros países. Pero también, y ahí Sergio, yo te pongo ahí un tema adicional para que lo vayas teniendo en cuenta, incluso hace unos 3 años pasó un poquito una avalancha de esto, pero nuevamente hoy con los temas de reforma tributaria y todo eso nuevamente, los accionistas le empiezan a dejar encargos a las juntas directivas de decir, venga, nos asusta un poco el tema de lo que está pasando en el país, cómo nosotros podemos desarrollar, ¿sí?, patrimonio fuera del país y cómo se hacen esas transiciones, ¿no? O sea, si nosotros queremos proteger parte del patrimonio, señores miembros de junta, ¿cómo es ese movimiento para de pronto nosotros desplazar recursos? ¿Sí? Entonces ahí hay una serie de temas que empiezan a poner bien interesante esta conversación. Definitivamente, Diego, y te entiendo cada palabra y me ha pasado, de hecho, hay dos cosas que, hay una primera conclusión que luego vamos a ir desarrollando. Un poco en mi experiencia, sobre todo porque, como saben por mi acento, soy venezolano y por las condiciones que ustedes bien conocen, he tenido que, es como una alegría de tísico, porque he tenido que salvar mucho patrimonio y sacar mucho patrimonio empresarial y familiar de Venezuela. Y un poco en esa experiencia, en ese trabajo de verme vinculado con el tejido empresarial, he llegado a una primera conclusión que es sana compartir. Una cosa es configurar patrimonialmente, legalmente, la internacionalización de la empresa operativa, porque la empresa quiere ampliar negocios, crecer, ya sea porque adquiere, porque se extiende, que vamos a hablar un poco de eso, porque abre horizontes y es la internacionalización de la empresa operativa. Y otra cosa es la configuración legal para la internacionalización de la empresa, digamos, patrimonial. Una primera conclusión que yo pudiera decirle: es conveniente que el patrimonio familiar no esté dentro de la empresa operativa. Yo me he dado cuenta que muchos sucesores, fundadores o patriarcas de grupos económicos
muchas veces se resisten a darle entrada a otra generación por el temor de que piensan que no están suficientemente preparados. Y si algo sucede o si algo pasa con la empresa, no solamente arruina la empresa, sino que arruina la familia. Y durante mucho tiempo, muy característico de nuestros países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que llegó tanto turismo, que tanta inmigración española, portuguesa, italiana, era muy típico que el empresario o el emprendedor de la época permanentemente capitalizara y el producto familiar y el dinero lo siempre reinvirtiera en la empresa matriz, que era como una hija más. Hoy en día la experiencia me ha dado un poco la sensación de que lo prudente hubiese sido lo que hoy en día comparto con ustedes, que es tener el patrimonio familiar en una empresa holding distinta, internacionalizada, a resguardo, donde no le pega el sol y donde tiene la mayor cantidad de ventajas posible en la jurisdicción apropiada para los efectos corporativos y fiscales, y otra cosa, la empresa operativa que está en el ruedo permanentemente con el toro de 100 kilos. ¿Okay? Patricia, ¿tú quieres decir algo? No te oigo, estás en silencio, Patricia. Sí, gracias. Sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, la pregunta es cómo podemos articular entonces un protocolo de familia con un plan de sucesión para que sea, pues, que va muy en línea con lo que estás planteando frente a miembros de familia y demás, o el patrimonio de la familia también separado de lo que es económicamente la compañía. Entonces, ¿cómo está bien pensarlo en una articulación de estos dos elementos? Sí, mira, Patricia, me voy a adelantar un poco en lo que vamos, pero quiero ser concreto en esa respuesta, ¿no? Imagínense ustedes, como yo visualizo el grupo familiar o la estructura patrimonial, como una regleta donde se enchufan distintos electrodomésticos, ¿m? Como un portaavión. Imagínense en esa regleta donde está la computadora, el teléfono, el celular, etcétera, etcétera. Esa regleta, yo la llamo la holding. Esa regleta, en mi criterio, debe estar en el exterior. Hay jurisdicciones convenientes para que esa regleta esté afuera. Aunque los cables vengan, inversiones, acciones de empresas operadoras colombianas, venezolanas, mexicanas, ¿ok? Esa regleta debe tener, eso es como decir la sala o el portaavión de la casa. Arriba de esa regleta pueden haber y debe haber lo que yo llamo la alcoba de la familia, que es el dormitorio, la recámara, que es la intimidad de la familia. Y les voy a decir varios nombres y luego los vamos a desarrollar. Ese portaavión que va a tener, el dueño de ese portaavión va a ser o un trust, que ahorita hablaremos de eso, o una fundación familiar de interés privado, ¿ok? O una patrimonial, ¿ok? Fundamentalmente. O un trust, o una fundación, o una patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de una fundación, o hablamos de un trust, o hablamos de una patrimonial, se entiende que es otra empresa, pero ya no es operativa, ya no es la que tiene los enchufes, sino es la dueña de la de los enchufes, es la dueña de la regleta. El caso es, Patricia, que el protocolo de familia que está definido es un documento que si tú te metes en Google y pones protocolo de familia Real Decreto Español del 2017, ahí te va a salir la única definición del protocolo de familia. La única definición que yo conozco de protocolo de familia formalmente y creada jurídicamente a través de un Real Decreto fueron los españoles, que incluso te establece el concepto y te establece el régimen de registro. A nivel latinoamericano, Patricia, el protocolo por sí mismo como documento de planificación o de testamento familiar no tiene efecto jurídico, es un documento moral. Yo me he dado cuenta con muchos consultores que hacen un protocolo de familia, trabajan la parte sistémica de la familia, trabajan los órganos de gobierno. Ustedes no sé si están familiarizados con estos círculos concéntricos del gráfico de empresas familiares de John Davis, que salía, es más, creo que lo tengo por aquí. Te lo voy a mostrar a ver si... A ver.
Un segundito. No sé si ustedes están familiarizados con este. Ahí está la familia, la empresa y la propiedad. ¿Ok? Hay miembros de familia que convergen porque están en la propiedad y están en la familia, pero no están en la empresa. Otros que están en la empresa y en la familia, pero no tienen propiedad. O sea, son círculos concéntricos y es aquí lo más importante, porque esto es un ecosistema que si vamos a la parte empresarial, que la tengo aquí abajo, la empresa. Oye, me disculpan que no les puse esto aquí en internet porque pensaba más bien que esto era un conversatorio, pero esta información le ofrezco a Diego y a Max que se la puedo pasar para que lo tengan como material. En la empresa, ustedes son protagonistas de la empresa porque la empresa tiene órganos de gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno empresariales? Los accionistas y las juntas directivas, de las cuales ustedes forman parte de ese tejido. Pero ¿qué pasa con el hijo, los miembros de familia que no forman parte de la empresa? Porque es una empresa, la mayoría son médicos y trabajan en la directiva médica, pero resulta que dos de los hijos, uno es músico y el otro es periodista, que no tiene nada que ver con la medicina. Entonces, por el hecho de no estar metido en la empresa, quiere decir que ellos no tienen derecho, ni voz ni voto, en participar en el futuro patrimonial de la familia. Para eso se crean los órganos de gobierno familiares, que son los consejos mayores, los consejos familiares, y ahí sí participan ellos. Todo esto que regula ese proceso de transición, lo que sería las reglas de juego de la familia, que no es un testamento, como les dije, un testamento a los efectos del Código Civil, sino es un documento que se llama Protocolo de Familia, que recoge todos los principios, normas, disposiciones testamentarias y una serie de regulaciones de los órganos de gobierno, cómo se van a tomar las decisiones en la familia para que tenga efecto o tenga repercusión en la empresa. Que no sea el hijo que está en la empresa quien toma la decisión, afecta al patrimonio y el periodista y el músico sin frontera no se entera de qué fue lo que pasó con el dinero de su padre o de la familia. Tiene que estar vinculado a través de los órganos de gobierno. Lo que dice Patricia es, cuando yo hago ese documento, ¿qué hago? Y yo he visto muchas familias que hacen un rosario de papeles espectaculares, se muere el fundador y si lo quieren o no cumplir, porque hay un Judas de la familia, se sopla el patrimonio y ese documento no tiene efectos jurídicos. Un poco mi propuesta, diseñándoles en abstracto, si yo tengo ese portaavión en lo cual convergen los distintos enchufes del patrimonio, ya sean cuentas, propiedades nacionales o internacionales, y ya les diré un poco cómo converge todo. Lo ideal es que ese patrimonio o ese portaavión esté regido por un documento que recoja estos principios, pero que ese documento tenga efectos legales, que sea jurídicamente exigible, que sea algún miembro de familia, el cuándo, el quién, el cuánto, y ya no queda a discreción de un código civil de un país. Y ahí lo que predomina es la voluntad y el espíritu escrito de los principios y los valores y la cultura empresarial que estableció la familia como normas y principios fundamentales. Entonces, son los órganos de gobierno, así como las juntas directivas las regulan los estatutos y los documentos jurídicos, los órganos de gobierno corporativos y de la familia los regula, lo que decía Patricia, ese protocolo de familia. Y vuelvo y repito, para mí es de mucha importancia que ese documento tenga efecto jurídico. No sé si te respondo, Patricia. Sí, es muy claro, muy clara la respuesta, donde pues la importancia que se tiene en un documento que tenga como los efectos jurídicos para todas las partes. Fíjate, Patricia, yo ese documento, si yo hago un TROS, por ejemplo, que Colombia está reconociendo cada día más la figura del TROS, sobre todo porque hay mucha inversión colombiana en los Estados Unidos, y el TROS tiene muchas maneras, porque hay TROS para los americanos y hay TROS para los no americanos. Y el TROS para no americanos, que se llama el Foreign Grantor Trust, tiene efectos, es un TROS americano, pero que no tiene efectos fiscales en los Estados Unidos. Entonces, ya les hablaré de eso. El documento de TROS es ese protocolo de familia. De manera que llámalo protocolo de familia, Patricia. Llámalo reglamento fundacional, porque lo que se tiene es una fundación en Panamá, o en Liechtenstein, o se tiene una fundación en Curazao, o en Barbados, donde quiera que sea. Llámalo estatuto de patrimonial. Llámalo testamento familiar. Llámalo TROS. Pero ese es el punto a donde voy. Que lo que regula el proceso, la literatura
de la continuidad y de los principios familiares, tanto como órganos de gobierno como principios hereditarios o testamentarios, los va a recoger este documento que está conectado y que surge el efecto jurídico porque es el TROS, es el texto. Y eso sí tiene un efecto jurídico y vuelvo a lo mismo, internacional, porque rige todo el patrimonio. Ya yo no necesito estar dejando un testamento en cada país donde tenga algo. ¿Te parece, Patricia? ¿Me captas? Sí, sí, sí. Muchas gracias, sí. Ok. Ahora voy a ir más a lo concreto, como dicen los españoles, me voy a mojar, pues, ¿no? Sucede que, pongamos el caso, eso me pasa a diario. Tengo una clientela importante, un señor muy respetado, muy querido en Cartagena, ciudad que me fascina, me parece una joya del mundo, una ciudad extraordinaria. Este señor tiene un buen patrimonio, dueño de muchos centros comerciales, de la sociedad cartagenense antigua. Resulta que tiene 2 hijos que están viviendo en Estados Unidos y una hija que está viviendo en España. Este señor tiene patrimonio, el patrimonio matriz, su fundación, digamos, su dinero añejo, su patrimonio original y sus empresas operadoras están en Cartagena. Pero este señor ha hecho inversiones en Estados Unidos, tiene varias propiedades, aquí en la Florida, en Nueva York, etcétera, etcétera. Tiene cuentas bancarias, tiene cuentas en Europa, tiene hijos en Europa. Resulta que hay una estructura que desde Colombia, él no puede planificar. No puede, de alguna manera, regular porque tenía las propiedades a nombre de él. ¿Qué sucede? Que si este señor fallece y tenía las propiedades y las cuentas bancarias a nombre de él, aquí en Estados Unidos, inmediatamente hay que pasar por un proceso sucesoral y el impuesto aquí es muy agresivo para el no residente, el impuesto sucesoral es el 40%. De manera que todo lo que esté a nombre de un no residente en los Estados Unidos, para que sea trasladado o sea heredado, hay que pagar el 40%. ¿Qué es lo que suele pasar? Si la persona, en lugar de tener el apartamento, la cuenta bancaria, la inversión de la cual se trate, si la tiene a nombre personal y lo pasa a una compañía en la Florida o en los Estados Unidos, es lo mismo, porque si tiene la propiedad a título personal y él fallece, sus herederos pagarán impuestos por la sucesión de la propiedad. Pero si tiene una compañía que lo que en lugar de un inmueble, de un apartamento, una casa, tiene unas acciones valoradas y la compañía es la dueña de la casa, pues cuando el señor fallece, el impuesto no se va a pagar por la casa, se va a pagar por las acciones de la compañía dueña de la casa, de la propiedad. Y el señor no es residente. Entonces, ¿por qué, de alguna manera, afectar una sucesión de un no residente estando no viviendo en los Estados Unidos? Y hay algo importantísimo que ustedes deben conocer, que en todas partes del mundo el principio rector de la sucesión es territorial. Así como existe la renta mundial en cuanto a la renta, al ingreso, si un americano gana dinero en Roma o un colombiano gana dinero en Brasil, debe reportar y debe pagar impuestos por esa renta global. Desde el punto de vista sucesoral, la renta es territorial. Solo se paga el impuesto que está ubicado dentro del territorio que tiene la persona. De manera que si un colombiano tiene activos en Colombia y fallece en Colombia, sus herederos pagarán en Colombia por lo que tiene en Colombia, pero sus herederos pagarán en Estados Unidos por lo que él tiene en Estados Unidos y pagarán en España por lo que él tiene de España. En cada país o en cada jurisdicción, por principio de domicilio y por principio de dónde están ubicados los bienes, se pagará el impuesto sucesoral donde quiera que esté ubicado. ¿Me captan hasta el momento? Como siendo abogado, no sé si muchas veces hablo de una terminología pero que me siguen, ¿verdad? Siento que cualquier cosa me levantan la mano. Vale, perfecto. Okay. Estamos bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Se muere este señor y hay que abrir una asociación en Colombia, otra en Estados Unidos, porque dejó una cuenta bancaria, porque dejó 3 propiedades, otra en España, tiene un hijo en Brasil, y eso se convierte en una verdadera tragedia. Es complicadísimo.
¿Qué es lo que se suele proponer? Que la planificación legal de la internacionalización de la empresa patrimonial sea que buscamos una jurisdicción que no se improvise, que no debe estar en un paraíso fiscal, que no debe estar en una lista negra, no debe ser una jurisdicción de estas blandengues donde tenga un problema reputacional, sino una jurisdicción que sea un poco consona con lo que realmente tiene la persona, que sea, en este caso, que sea amigable con España, que sea amigable con Estados Unidos, que sea amigable con Latinoamérica, y sea donde yo estaciono este portaavión familiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando este señor fallece, lo que él tiene, óigame bien, no son acciones de una empresa colombiana, ni de una empresa en Estados Unidos, ni una empresa en España. Lo que él va a tener son acciones de esa holding, de esa patrimonial o de ese portaavión. Que como él no es residente de ese portaavión o de esa jurisdicción, por ejemplo, Costa Rica, no se paga impuesto sucesoral en Costa Rica. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque en Colombia o en Estados Unidos, vamos a poner el caso, si él tenía una propiedad que la puso a nombre de una compañía americana y la dueña de esa compañía americana es una compañía en Costa Rica, él en Estados Unidos no tiene nada, no tiene ningún activo. Él lo que tiene son acciones de una empresa costarricense, dueña de una empresa en Estados Unidos, que esa empresa nunca muere, dueña a su vez de un inmueble. Ese mismo ejemplo aplica para Venezuela, aplica para España, aplica para Colombia, de manera tal que lo importante es que en ese portaavión se pueda planificar patrimonial y sucesoralmente ese protocolo que decía Patricia o ese documento, y en la medida de lo posible, si no son residentes, que es lo que me comentaba Diego, ¿qué pasa si tengo doble nacionalidad? Y debo decir al respecto, una cosa es la nacionalidad desde el punto de vista migratorio y otra cosa es la residencia fiscal. Yo particularmente, yo soy venezolano, tengo una visa especial de talento aquí en los Estados Unidos y tengo el pasaporte y la nacionalidad española. Yo en Venezuela, fíjense ustedes, siendo venezolano, ya yo no soy residente fiscal, porque ya yo no he pasado 180 días. Entonces yo me convertí en residente fiscal americano sin ser americano. Y yo no soy residente fiscal español teniendo pasaporte y nacionalidad y el DNI español porque yo no vivo en España ni he pasado 183 días en España. Entonces yo soy residente fiscal del único país donde no tengo estatus de residencia ni soy americano. ¿Me siguen? Entonces, un poco, Diego, es siempre esa discriminación, que el hecho de la nacionalidad no necesariamente implica el tema de la obligación fiscal o tributaria. Yo puedo ser residente fiscal, como es mi caso, en Estados Unidos, sin tener nada que ver con Estados Unidos desde el punto de vista de nacionalidad, ni green card, ni nada. Tengo una visa especial, que luego la convertiré y luego ya veré el estatus que me sobresigue, ¿no? Y siendo venezolano y siendo español, yo no pago impuestos en España porque no soy residente fiscal español, a pesar de que soy español. Yo te quería hacer ahí una pregunta, Sergio, y es que, digamos que una de las grandes preguntas también que se empiezan a hacer, digamos, en las empresas, ¿no? Y es, ¿qué tamaño tiene que tener mi patrimonio para que yo, para que pensar que vale la pena empezar a hacer una estructuración patrimonial, ¿no? Porque tú dices, lo que pasa es que, mira, hay una serie de factores que además para poderlos sopesar, pues tienen unos costos económicos, ¿no? Entonces, pues podemos estar hablando de tres casos. Una empresa, por ejemplo, que tiene una facturación, pongámoslo en dinero, en pesos y en dólares, una empresa que está en una facturación de $1 millón al año, que es más o menos unos 4.000, 3.000 millones, ¿sí? En Colombia, a una empresa que está facturando $7 millones, que aquí estaremos hablando de 28.000. Por ejemplo, en esos dos escenarios, cuando un empresario empieza a decir, venga, ¿yo cómo me protejo, cómo diversifico mi riesgo? Y empieza de pronto a adquirir bienes en Estados Unidos, empezar a generar patrimonio allá. ¿En qué momento es factible no hacer ese tipo de cosas? E incluso también, hablando de los instrumentos, porque yo creo que ahorita lo vas a explicar mejor, pero también aquí el tema de los trusts, ¿no? Se escuchan, pero realmente
también no hay mucho conocimiento de entender bien qué es un trust y qué tanto vale la pena, dependiendo del tamaño de mi patrimonio, hacer este tipo de desarrollos aquí en Colombia o allá, ¿sí? Entonces creo que ahí también viene un tema importante que seguramente a muchos miembros de junta les preguntarán los accionistas, venga, y con mi patrimonio que yo tengo, ¿vale la pena hacer ese tipo de figuras? Sí. O qué tipo de patrimonio tengo que tener para que valga la pena? Mira, Diego, eso es muy importante y la respuesta es que no existe un patrimonio porque cada quien se tenga lo que la familia tenga, mucho o poco, lo quiere salvaguardar. Y yo he visto problemas en familia porque el dinero no tiene corazón. He visto problemas de familia por una mesa y un carro de colección hasta por edificios en Manhattan. Es decir, el hecho de salvaguardar el patrimonio, el producto, la planificación no necesariamente conlleva un gasto de estructura, de horarios importante. Yo tengo a veces clientelas de señoras y familias que tienen una cuenta en Estados Unidos a nombre personal que si la persona fallece, porque una señora que ya enviudó y la señora tiene sus ahorros en una cuenta, y el banco me llama, mira, me llamó la señora fulana, que lo que tiene son $500,000 en la cuenta y tiene miedo que si muere va a pasar por un proceso en los Estados Unidos que le van a pedir al heredero que presente una serie de cosas y es un proceso largo y costoso. Bueno, resulta que el simple hecho de que la señora hiciera un pequeño trust en Costa Rica, que es un documento sencillo, y pusiera, óyeme bien, pusiera la cuenta a nombre de ese trust en Costa Rica que le costó $1,000, ya se sabe que ya la dueña de la cuenta no es la persona, no es la señora Josefina, es Josefina Costa Rican Trust. ¿Mm? Y ya al ella fallecer, los beneficiarios de ese trust ya se sabe quiénes son. El banco no tiene que pasar por un proceso sucesoral porque la señora no murió a los efectos del banco, porque ya la cuenta está a nombre de una entidad económica y jurídica que sobrevive, no muere, el trust no muere. El trust, cuando muere la persona que aporta la cuenta, automáticamente hay unas disposiciones que le dice al banco en qué, en cuánto y en cómo se va a repartir. Y eso es muy importante porque cuando los hijos son menores, o sea, son 18, 20 años, yo he visto muchos hijos de empresarios que son de profesión herederos, ¿no? Que agarran un dinero y carajo, hacen desastre. Muchas veces este trust lo que dicen es, vamos poco a poco, ya va. Tú vas a ir poco a poco cobrando un porcentaje del dinero, sea mucho, sea poco, vuelvo y repito, porque yo lo establezco así. Cuando cumplas 21 años, de los 500,000 te doy 100. Cuando cumplas 25 te doy 300 y cuando cumplas 28 te llevas el resto. Pero eso sí, aquí hay una provisión para que tú pagues tu escuela, para que tú, no que te lo gastes en viaje por Europa, sino para que tú te prepares. Si tú no dejas ese documento de familia, la ley o el código civil americano, latinoamericano, cualquiera que sea, le importa un pito si el muchacho tiene 18 años o si se lo va a gastar en rosarios o en whisky. Le entrega sus reales y chao. ¿Mm? Cosa que muchas veces los padres no queremos eso. ¿Eh? Entonces, ¿para qué sirve el documento? ¿Para qué sirve esa disposición? Primero, para evitar que pase lo que llaman un probate. Un probate es el proceso sucesoral americano para adjudicarle al heredero lo que le corresponde, después de haber dejado media tajada en el camino. Y posteriormente, si no se establece ninguna condición, pues que el muchacho agarra sus reales y chao. Un trust, Diego, es una fiducia, es lo que nosotros llamamos como una fiducia, solo que tienes una institución que tiene 800 años en el mundo anglosajón, y eso es como si fuera un túnel, ¿no? Por un lado entran los bienes de una persona que se llama settlor o el fiduciario, perdón, el fideicomitente, es quien aporta los bienes. Una vez que esta persona aporta los bienes al túnel, él se desprende de los bienes, porque ahorita los bienes están en el túnel donde hay un administrador que se llama fiduciario o trustee. En la mayoría de los casos, para no residentes, el mismo aportante, el mismo señor que es dueño del avión, lo puede pilotear. Puede ser el capitán de la nave. Y por el otro lado del túnel, perdón un segundo, voy a buscar un momentico de agua. Ya.
Para todos los estudiantes aquí, digamos que hay unos temas bien importantes y aunque a veces entremos en lenguajes técnicos, ¿sí? El tema es que la realidad, como yo les explicaba en las juntas, muchas veces estas serán las dudas off the record y de pronto otras formales que tendremos que solventar, ¿no? Y vuelvo y repito el escenario y creo que hoy, con lo que estamos viviendo en Colombia, un poco con esa incertidumbre de la reforma tributaria, por ejemplo, ese tipo de vehículos, ese tipo de instrumentos, incluso aprovecho el espacio para dejarle otra pregunta, ¿no? Y es incluso qué pasa en ese tipo de instrumentos como un trust en el caso de las acciones, ¿no? O también, por ejemplo, nosotros podemos encontrar empresarios o accionistas que dicen, tengo un hijo con alguna discapacidad que sus acciones necesito vincularlas en algún lado. Yo puedo hacer, y acá en Colombia, como en todos los países, hay los mecanismos de fiducia. Lo que pasa es que nuevamente lo que decía Sergio al comienzo, ¿sí? Las fiducias en Colombia tienen ciertas limitaciones e incluso pues también tendremos que mirar cómo opera el tema impositivo con ese tipo de instrumentos, ¿no? De qué pasa si en Colombia un trust puede ser dueño de una participación accionarial y qué pasa con los impuestos que se paguen o no. Bueno, ahí hay una gama importante de mirar, pero hay que verlo. Incluso, recuerden que también hay una herramienta fundamental y este es un consejo y es que nosotros como miembros de juntas directivas también tenemos que desarrollar coherencia, ¿no? Es decir, incluso para nuestra administración personal, ¿sí? Nosotros como miembros de junta también con el patrimonio que tenemos, también es muy importante ver este tipo de figuras, ¿no? Y es que al final yo muchas veces le digo a mis empresarios, yo no les recomendaría algo que yo no sería capaz de hacer y algo en lo que yo no creyera, ¿sí? Entonces, si uno llega y dice, no, pero mira, tienes un trust y es que estuve una charla con un señor, con un venezolano que está en Estados Unidos hace muchos años y que metamos en un trust y el empresario te dice, ¿y tú lo meterías en un trust? No, ni pensarlo, eso no me suena para nada. Entonces, yo creo que sí es muy importante analizar la viabilidad de este tipo de herramientas, incluso para la administración también patrimonial propia, ¿sí? Pero asimismo también con relación a ese tipo de consejos o ese tipo de observaciones, porque pues también un miembro de junta no necesariamente es el que tiene que desarrollar todo este tipo de cosas. Acompañamos a los empresarios a tomar decisiones, pero los tenemos que acompañar sabiendo y conociendo las implicaciones de este tipo de herramientas. Entonces, nuevamente, Sergio, te entrego la palabra. Definitivamente, Diego. Y también hay que ver esto, como te decía, un poco respondiendo a lo anterior. No es un tema de la cantidad de patrimonio, sino yo no le puedo vender un Ferrari a una señora que quiere ir al mercado, pero tampoco le puedo vender un monopatín a una persona que lleva carga. Es decir, cada vehículo se le vende en proporción a lo que la gente necesita, la persona necesita. Y muchas veces, en el caso de Colombia, por ejemplo, se usó mucho y creo que todavía está vigente. Ahorita vamos a ver con la reforma. Panamá y Colombia tienen una relación amor-odio, ¿no? En el sentido de fiscal y no fiscal. Se usa mucho la fundación privada panameña a los efectos patrimoniales. Mucho patrimonio colombiano está asentado como holding en Panamá. Si esa corriente del patrimonio colombiano en Panamá tiene una estructura sólida, legal, válida y que la conoce perfectamente la fiscalidad y el tributario colombiano. Pero yo ahí no puedo porque tengo un cortocircuito si yo muevo los bienes americanos y los cuelgo en una fundación, porque los Estados Unidos no reconocen las fundaciones privadas, conoce el trust. Entonces, que yo tenga compartimentos estancos, Diego, que yo tenga una gaveta para los bienes colombianos, otra gaveta planificada para los bienes en los Estados Unidos, las inversiones y las cuentas, y otra gaveta para unas inversiones o cuentas en Europa. Eso es factible, porque en lugar de tener tantos problemas como activos tengo, ya por lo menos sé que tengo 3 plataformas de inversión planificadas desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista operativo. Max, tú me querías decir algo, levantaste la mano por ahí. Correcto. Quería apoyar un chat que nos están dejando una pregunta. De hecho, Dayana ya nos viene insistiendo con el tema y es un caso, ¿sí? Acerca de su empresa familiar, ya que tiene miembros de junta muy jóvenes. Y la pregunta que te está haciendo Sergio es, ¿cuándo se debería empezar a organizar una sucesión patrimonial para un tipo de empresa como esta? ¿Los jóvenes quiénes son? ¿Los fundadores o los directores? Dayana, si quieres nos apoyas con el contexto, por Dayana, a favor. ver, cuéntame. Hola, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. los propietarios somos jóvenes.
y también pues somos los miembros de la junta. Entonces, ¿en qué momento pues se debería como empezar a organizar este tipo de sucesiones? Mira, Dayana, yo pienso que cuando eso no tiene tiempo, ¿no? Porque he visto, he visto o he tenido experiencias donde quizás el fundador ya es muy mayor y de pronto decide cuando falta algún amigo de él, porque ya se dio cuenta que su generación está falleciendo o se enfermó o tiene algún tipo de diagnóstico de salud y sale en carrera a hacer las cosas. Muchas veces esas planificaciones en estampida que no requieren y no llevan el metabolismo empresarial y familiar correcto, suelen ser y suelen terminar como un poco a la carrera, te quiero decir, porque incluso muchos de sus fundadores se me han quedado en el intento. En el caso, en el caso de ustedes, que son jóvenes, yo siempre sugiero ir poco a poco creando una planificación donde quizás no sea el protocolo de familia definitivo, pero se van haciendo pactos familiares. Y sobre todo, si tu marido y tú tienen hijos menores, es bueno porque estos protocolos de alguna manera determinan de manera anticipada qué pasa, Dios no lo quiera, Dayana, si faltas tú, si falta tu marido o si faltan ambos. ¿Cómo quedan los pequeños si tienen hijos? Y adicionalmente, si hay un trabajo conjunto, porque me ha pasado un montón de veces, que resulta que hay un patrimonio donde hay ya hijos menores o mayores y resulta que ese patrimonio lo heredaron del padre de ella. ¿Mm? Y después que eso se hereda, sin una planificación, el marido se divorcia. Entonces termina el divorciado quedándose con el patrimonio del fundador. ¿Mm? Entonces, estos protocolos o estos planes sucesorales muchas veces lo que también pretenden es que el patrimonio familiar se vaya transmitiendo por los descendientes consanguíneos de los fundadores, que esto evite pérdidas anticipadas, que fallezca un hijo y herede el cónyuge, o que haya divorcios, ¿m? Porque he visto, créanme que he visto una cantidad de viudas y viudos que tienen su denominación en la literatura de la empresa familiar sentados en la junta directiva. Y muchas veces porque el muchacho resulta que era una maravilla, el hombre es el Mesías y ya le dan acciones. Eviten dar acciones a los ejecutivos muchas veces de las acciones. Eso ha traído más inconvenientes que realmente soluciones. Y si alguna vez ustedes sienten que van a dar alguna participación, algún miembro por la parte accionaria, eso hay que documentarlo muy bien. Dime, Máximo. Vale, no, te quería comentar que también por temas de tiempo podemos estar cerrando ya, tenemos unos 15 minutos para ir cerrando tema y me gustaría también pues que si hay alguna otra pregunta de parte del público que nos está escuchando en este momento, pues que las fuéramos dejando en el chat o levantando la mano para que Sergio rápidamente nos pueda ayudar con las que alcancemos. Además de decirles que de todas formas, me gustaría que Sergio hiciéramos ahorita como una pequeña recapitulación, ¿sí? O una conclusión acerca de todos estos temas que has ido abriendo, ¿sí? Como para volver a centrarnos en los principales consejos que tú das para estos temas de planeación patrimonial, sucesorial y internacionalización, que los has venido ramificando bastante, entonces como para poder centrarnos nuevamente en esas principales recomendaciones que tú les haces a estos invitados del día de hoy, ¿te parece? Me parece Y estoy viendo varias manos levantadas. Sí. Es que dijimos nos vamos y todo el mundo empezó. Bueno, no sé, Sergio, si quieres Ahora, vamos dando vamos la con la palabra pregunta y yo cierro después ahí con tus conclusiones. Con mis conclusiones, sí. Listo, perfecto. Entonces, Jorge. Discúlpeme, Patricia había levantado ya la mano previo antes de mí, entonces dale, Patricia. Gracias, Máximo. En este portaaviones, como lo plantea el doctor Parra, que es un portaaviones que tiene varios switches, en donde en esos switches hay unas, digamos, unas estrategias, unas más complejas que otras. Podemos incluir también lo que son los patrimonios autónomos y los legados, que de pronto son figuras que también en la legislación colombiana generan unos beneficios y podemos ir gradualmente migrando a figuras un poco más complejas. Perfectamente se puede, Patricia, sin duda alguna. ¿Mm? ¿Tú eres abogado, Patricia? ¿Mm?
No, no, no. Okay. Okay. Soy contadora pública y negociadora internacional. Pues sí se puede. Sí se puede perfectamente. Eso puede ser uno de los aportes o uno de los enchufes de ese portaavión que menciono, pues, ¿no? Gracias. Y si me permiten, con relación a la pregunta de Patricia, pero con lo que veníamos hablando antes, porque justo hace unas 3 semanas tenemos esta discusión en una reunión en una junta de un grupo, y es que el tema es que entre más uno espera para organizar la planeación, más costosa puede salir. Porque si una cosa es empezar a desarrollar una planeación sobre un 30%, un 50% de una empresa que hoy vale $1 millón, 3.000 millones, 4.000 millones de pesos. Otra cosa es que siga creciendo esa empresa y luego se nos convierta en una empresa de 20.000 o 30.000, ¿sí? Porque entonces se nos vuelve el tema del huevo o la gallina, porque entonces la discusión que yo a veces tengo con los empresarios es que dicen, no, ahorita no es tiempo, pero luego dicen, no, pero ¿cuánto nos va a costar? Pero cuando se generan los problemas, ahí sí se vienen los millones o miles de millones que puede costar también el planificar y proteger el patrimonio. Entonces, realmente lo ideal sería, como estamos hablando en términos del portaaviones, ¿no? Que se arranque una estructura que pueda ir creciendo y que realmente pues apalanque inicialmente los costos, porque una vez creada la figura, pues ya se va solventando más los costos que van desarrollándose en esa estructuración patrimonial. Perdón, ese complemento a lo que decía Sergio. Vale, gracias, Diego. Jorge, quería hablar algo. Buenos días. Buenas noches. Mi pregunta es consiguiente a la ¿cómo proteger el patrimonio cuando la empresa depende del 50% de un socio en el cual la familia no está interesada en organizarse patrimonialmente? Y nosotros tenemos una empresa y nuestro 50% sí está organizado con protocolos de familia, estamos haciendo toda la parte de planeación patrimonial, pero la otra parte que tiene el 50% manifestó que no tiene interés en eso. Sí, oye, Jorge, lástima que no te tengo buenas noticias al respecto, porque eso es lo que uno, desde el punto de vista legal, uno trata de evitar, ¿no? Porque cada socio se puso como una pistola en la cabeza. Ahí se tranca el juego, ¿no? Y muchas veces el problema es que hay un sí y un no. Entonces, ¿cómo maniobras? Tú puedes planificar el 50% tuyo desde el punto de vista patrimonial. Tú podrías, por el 50% que corresponde a la familia, hacer tu estructura, etcétera, etcétera. Y el otro 50% que no quiere, pues bueno, se queda estacionado en el lugar donde le parezca, pues, ¿no? No hace nada. Pero obviamente, por un lado, tú estás protegiendo tu patrimonio o tu porcentaje, pero trata en lo posible que si esa es la empresa operadora, trata de desvincular la mayor cantidad de dinero familiar que no sea empresarial. Sácale el jugo a todo lo que puedes desde el punto de vista patrimonial. No sé si me explico, Jorge. O sea, que no quede todo atrapado ahí, porque si algo le pasa a la empresa, las dos familias hacen agua. Que no solamente es que tú protejas el porcentaje de ustedes, sino que trates en lo posible de que el patrimonio familiar que depende de esa holding compartida, por lo menos lo saques de manera independiente y lo pongas a resguardo ya en una planificación o en un vehículo propio del 100% de ustedes. Que no dependas del socio. Sí, entendí, gracias. Igual mi hermana creo que está también preguntando Correcto. algo. Tenemos dos personas con la mano levantada. Me gustaría darle paso a Jessica, ya que es como del mismo caso. Jessica, se parecen sin duda. Ahora que los veo, los dos son muy parecidos. Parecen, ¿eh? Bueno, buenas tardes y gracias. Mi pregunta va porque un tema respecto a lo que menciona mi hermano, nosotros venimos haciendo una estructura de holding precisamente para hacer esa planeación, ese plan sucesorial con mis papás y el tema de protección patrimonial, pero hoy en día nos encontramos como en una encrucijada porque pues nosotros tenemos la holding acá en Colombia y cuando empezamos a hacer como el traspaso de todo nos ha generado unos costos adicionales que no contemplábamos. Entonces, cuando ya uno empieza a dimensionar ese traspaso, nosotros era bueno, pero sí será esto la mejor figura, ¿sí? O sea, ya cuando empezamos a generar y ahorita pues con toda la incertidumbre que tenemos, porque es una empresa, pues una holding así de tipo patrimonial, que creo que es la tercera figura que tú mencionabas, pero ahí cómo nosotros podemos hacer esa evaluación o proyección, porque ha generado mucha incertidumbre también en la familia, ¿sí? Porque ya empezamos a hacer, ya vamos en el camino del desarrollo
de esta planeación y se nos han presentado unos costos que no, pues no teníamos idea. Jessica, pero ¿cómo están ustedes haciendo los aportes de un lugar a otro? ¿Cómo están movilizando o reubicando los activos de una o las acciones de un grupo a otro? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A través de qué figura jurídica? ¿Están haciendo venta? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, como venta. Fíjate, usualmente, Jessica, lo que yo suelo hacer es, ponte tú que tú tienes el 50% o tu hermano y tú tienen el 50% de una empresa en Colombia que vale $1 millón, ¿ok? El valor que se debe usar es el valor fiscal, es lo que llaman el valor ajustado por inflación, el valor represado. No el valor según libro ni tampoco el valor de mercado, sino el valor ajustado por inflación. Una vez que tú tienes ese valor, tú, si haces una holding, una patrimonial o haces una holding afuera, tú constituyes la holding por un capital suscrito, no pagado, suscrito, equivalente al valor de las acciones de la empresa original, de la empresa madre. Es decir, un valor suscrito de $1 millón. Posteriormente, ustedes como accionistas lo que hacen, Jessica y Jorge, es hacer un aporte de capital, una capitalización, no una venta, porque si haces venta, vas a tener retención de impuestos, vas a tener una serie de implicaciones fiscales en Colombia y en el mundo entero. Entonces, cuando tú aportas capital, lo que estás es el capital suscrito de la empresa patrimonial, lo estás pagando con las acciones que tú estás aportando de la empresa madre. Entonces, una vez que tú aportas, vas a conectar la empresa patrimonial de la empresa original. Entonces ya no vas a ser ni Jessica ni Jorge los accionistas. Va a quedar la empresa patrimonial dueña y ustedes van a recibir, producto de ese aporte, acciones de la empresa holding. ¿Me explico? Y lo que tienes que hacer es un traspaso en el libro de accionistas, una asamblea, pagar el derecho de registro en Colombia, y ahí no hay nada fiscal y ningún tipo de evasión ni elusión de ningún tipo, porque primero no estás recibiendo renta, porque estás cambiando, es una permuta casi, estás cambiando un activo por otro a un valor que no genera renta ni enriquecimiento. De manera que no tienes impuesto a pagar porque no estás vendiendo. No tienes que hacer transacción financiera que lleve implícito un costo adicional. Y encima no lleva retención porque la venta de acciones lleva retención a los efectos colombianos. Y vale decir, yo estoy hablando, tocando de oído porque conozco y he trabajado mucho con abogados colombianos. No soy abogado colombiano ni mucho menos, pues, ¿no? Pero es lo que yo en experiencia me he dado cuenta. Pero revisa la forma, Jessica y Jorge, de cómo están haciendo las aportaciones de las acciones de un lugar a otro. E incluso ese portaavión o esa holding puede ser internacional y de igual se va. Igual hace tus aportes afuera y el efecto fiscal y contable es el mismo. ¿Me sigue, Jessica? Sí, gracias. Okay. Vale, excelente. Y como última persona, tenemos a Ricardo Zambrano levantando la mano. Entonces, te invito a abrir el micrófono, Ricardo. Listo, gracias. Básicamente tenía un comentario con base en lo que dijo Sergio de que no es muy recomendable dar participación accionaria a los ejecutivos porque termina siendo más lío que beneficio. Que hay otros modelos como denominados las acciones fantasmas, donde yo le puedo dar un equivalente al valor de las acciones hoy de la compañía y a futuro 3, 4, 5 años le digo, mire, esta acción de acuerdo a las reglas de juego vale tanto y le voy a compensar lo de esas acciones. Entonces no hay nada transaccional real en términos de accionar, pero sí hay un tema importante de retención del talento humano clave en las organizaciones y bueno, son otras figuras adicionales, entonces quería simplemente aportar con ese comentario. Gracias, Jorge. Oye, me van a perdonar un segundo, que mi hijo está en Canadá y me está llamando y cada vez que me llama el muchacho, aló, hijo. De hecho, yo voy a aprovechar el comentario de Ricardo porque nosotros vamos a tener, creo que a finales de mayo, otra charla que tiene que ver con remuneración y me parece muy apropiado tu comentario
porque de hecho hoy por hoy, con la aterrizada de tantas multinacionales, las medianas y pequeñas empresas también están teniendo una fuga de capital de talento, porque se vuelve impagable sostener a determinados directores, ¿no? Porque incluso se están duplicando las remuneraciones o triplicando. Entonces, un vehículo es el compartir el tema de utilidades y hay que tenerlo en cuenta y ver cómo también desde juntas directivas se van planteando ese tipo de mecanismos, teniendo en cuenta también no caer en ese tipo de problemas que al final uno en algunos casos, pero que luego le termina generando un problema, pero no significa que no es posible compartir utilidades, entonces bien interesante el tema. Sí, en mi caso, por ejemplo, Diego, he hecho documentos donde hay participación económica, o sea, se le asigna la acción, si se quiere, pero con unas condiciones, que si la persona fallece, se le paga a la viuda el equivalente de la acción, más la viuda no queda accionista. No que de pronto va a venir la esposa de Diego Bernal a sentarse en la sala junta, no, porque no, bueno, sino que se le da el equivalente económico de la acción, primer punto. Segundo, si la persona se me va antes de la empresa, porque todo el mundo es bueno hasta que deja de serlo, pues, ¿no? Yo le doy acción porque es el Mesías, pero resulta que a los 3 años el hombre se quiere ir y tiene sus acciones. Le digo, momentico, si tú te vas en un periodo de tiempo, yo te recompro la acción. Y tercero, si la persona no era lo que esperaba, porque la persona es buena hoy y mañana no viene a trabajar, se dedica al miche y resulta que es un desastre. ¿Cómo hago yo para recuperar mis acciones? Entonces, ahí tengo que tener siempre las válvulas, los mecanismos de escape para poder realmente tener ese derecho de recompra y que no se me vaya atomizando un poco las acciones confiando en principio en alguien, ¿no? Así que bueno, mira, voy a cerrar porque ya veo Máximo me está haciendo señas. Las conclusiones en línea general, yo sugiero siempre un plan, una estructura patrimonial en lo posible nacional, pero con miras a lo internacional. Es decir, creo mucho en la planificación tanto de la empresa operativa como de la empresa patrimonial. Como digo, importante separar en esos dos compartimentos estancos lo que es la empresa operativa de lo que es el patrimonio, que puede ser posteriormente lo que yo compra, lo que yo invierte, las inversiones que haga en otro país o en otros negocios. El hecho de que el testamento como instrumento jurídico nuestro de los países latinoamericanos no es suficiente. Yo me iría, como decía Patricia, un protocolo de familia, un reglamento, algún tipo de que rija cuando el patrimonio tiene composiciones en varios países y hay varios activos ubicados en varias jurisdicciones. Por otra parte, no usaría jurisdicciones de baja imposición, no usaría paraísos fiscales, usaría siempre, de alguna manera, convenios de doble imposición que tenga el país con otros países. Es decir, convenios de doble imposición y de protección de inversiones. Y, en la medida de lo posible, el portaavión que esté ubicado en una jurisdicción que no sea un paraíso fiscal, que no tenga un problema reputacional y que no tenga impuesto a los no residentes, sucesoralmente hablando. Es decir, si yo tengo una propiedad en Estados Unidos, sea o no sea residente, pago impuesto aquí. Pero hay muchos países que son muy sanos en muchos aspectos, que no son jurisdicciones de baja imposición ni paraísos fiscales, que si yo tengo esa holding y soy dueño de unas acciones o tengo un troje en ese país, no hay impuesto sucesoral allá. Como el caso, por ejemplo, de Costa Rica. También existe Panamá, existen otros países, pero es cuestión de evaluar según el caso. Y Máximo, puedo hablar un rosario de conclusiones, pero yo creo que eso es suficiente. Al momento de internacionalizar, yo le diría 3 cosas. Cuando yo internacionalizo, mucha gente piensa montar una empresa nueva y realmente abrir negocio fuera. Muchas veces es prudente hacer estudios, a ver si es conveniente más bien, estoy hablando de la empresa operativa, no de la patrimonial, no de esa holding, si más vale más bien comprar una empresa preexistente o si más bien asociarme o afiliarme con alguien que ya tenga el camino recorrido, que son como esquemas de negocio de internacionalización, que aunque no hable mucho del tema, así te dejo, Diego, y me pongo a la orden para cualquier otro café a esta hora, pues con el grupo que me honra mucho, este programa de director. Y bueno, con esto termino. Espero que le haya gustado el tema. Yo sé que tiene mucha tela que cortar y los felicito a todos. Me parece que es un programa que promete y bueno, por lo que me contaron, hay mucha calidad profesional y personal.
Así que muchas gracias. Y gracias, Diego, por la invitación. Sergio, no, muchas gracias a ti. Yo sé que de todas formas se nos pasó el tiempo muy rápido y hay muchos temas. De hecho, lo que les iba a pedir a los estudiantes es que después también nos enviaran sus correos o sus comentarios sobre qué tipo de temas quisiesen profundizar, o los que hablamos con Sergio, o también en otro tipo de temáticas, porque nosotros estamos estructurando las charlas y los invitados para lo que resta del año. Entonces también será bien interesante ver en qué temas ustedes quisiesen que profundizáramos. Y ahí pues vamos a recibir comentarios. Seguramente también a Sergio lo tendremos por aquí. Yo quisiera abusar de tu confianza, Sergio, y ver si después pudiésemos pasarles unas pequeñas memorias de lo que se habló hoy a los estudiantes, e incluso que en las memorias quedaran tus datos de contacto y todo eso, porque sé que hay muchos estudiantes que de pronto tienen alguna pregunta o alguna consulta que hacerte, entonces también podría ser el medio para que pudiera generarse ese tipo de cosas, porque además el programa director también está atado para generar justamente ese network y para que nuestros estudiantes también vayan creando o consolidando su portafolio de relaciones y de alianzas y de profesionales en sus equipos de trabajo para ayudar a sus directivos. Entonces, Sergio, Perfecto, muchas Diego. gracias. Un placer haberte tenido acá. Gracias a ustedes por la atención y feliz fin de semana a todos. Cuídense mucho. Vale, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias. Estamos atentos a sus comentarios, entonces, como lo dijo Diego, y agradecidos de su participación el día de hoy. Feliz tarde. Igualmente. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Max. Gracias. Sergio, a ti, muchísimas gracias. Gracias. A todos, gracias, Dayana, Gloria, Adriana. Feliz tarde. Un gusto haberlos visto hoy. Con gusto, Dari.